entre los personajes que también tienen un pequeño rol importante en la ópera, tenemos al personaje de Rui, que en este caso lo interpreta Daniel Báñez, al que yo creo que en Ciudad Real conocemos todos, un músico todoterreno que se dedica a todo. Y entonces yo quería que nos dijeras un poco cuál es tu visión desde dentro de la ópera, como género operístico, tú que te dedicas al mundo coral, ¿no? Pues que nos digas qué es lo que ves en esta producción, en la obra en sí. Bueno, yo creo que lo que más me gusta precisamente es vivir la ópera desde dentro. Yo era evidentemente un gran amante de la ópera, pero desde que estoy metido dentro de varias producciones, pues la verdad es que me gusta muchísimo más, y creo que el público de alguna manera habría que buscar la forma de que también viera la manera en que se hace la ópera, en que se forja, ¿no? Por así decirlo. Porque cuando el público lo ve desde el patio de butacas parece que todo está perfectamente delineado ya, y sin embargo hay muchísimo trabajo escénico y vocal detrás que es interesantísimo y con el cual pues estoy aprendiendo muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias, y yo creo que nos vemos también en breve, porque con la orquesta el día 23 aquí mismo vais a poder hacer otra obra que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que no tiene nada que ver, a pesar de que lo hacemos también, como dices, con la Orquesta Filarmónica de La Mancha y con Paco Moya como director. Pues vamos a hacer la segunda sinfonía de Mahler, que es otro descubrimiento digno de vivirse desde dentro y que esperamos que el público lo disfrute muchísimo. Pues nada, aquí estaremos otra vez. Gracias, Dani. Gracias. Forte tutti, forte tutti, contundente. 3, no corráis los tresillos. ¿Está claro? No corráis. Parece que el atrezo y el vestuario son de plástico, pero no, aquí tenemos una espada que es de metal puro y duro, y la indumentaria, o sea que todo esto es verídico. Entonces vamos a ver si podemos hablar con la persona que se encarga de que todo esté en su lugar y de ver de dónde sacan estas piezas tan estupendas. A la hora de bordar un vestuario de estas características, una ópera, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es coger, bocetar, dibujar, confeccionar y ya está. Y otra de las maneras, que es con la que hemos abordado este vestuario, es después de las reuniones con el director de escena y de las premisas de partida que él tiene, porque no nos olvidemos que el que decide lo que se va a contar y cómo se va a contar es el director de escena. Entonces, pues se decidió hacer el vestuario de composición. ¿Qué significa eso? Significa que se trabaja como si fueran teselas. O sea, no dibujas un cuadro, es como si hicieras un collage. Coges una pieza de aquí, otra de allá, otra de allá, otra de allá, otra de allá, y vas componiendo la mancha de color, luego los personajes de uno en uno según sus características, según del bando que es en este caso, lo que quieren representar, el discurso dramático que tienen, el desarrollo dramático también durante la ópera. Entonces, pues el vestuario, que sepáis que es de la Casa Cornejo, y que, por ejemplo, las dalmáticas, estos son las dalmáticas, son del Reino de los Cielos, de la película. Y el resto está cogido toda la zona. Por ejemplo, hay algunas cosas de Juana de Arco y de un montón de películas, desde El perfume a un montón de cosas. Pero parece fácil, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues yo voy, cojo la película entera, me la llevo y ya está. No, o sea, tienes que coger dalmática por dalmática, prenda por prenda, para ir componiendo tanto los personajes como el coro. Y luego, pues, es un trabajo, sobre todo, difícil a nivel de composición y caracterización del personaje. Sobre todo de la dramaturgia, que tartamuda estoy. Porque muchas veces dices, ay, voy a hacer una cosa preciosísima. Pues no es esto, igual no es. Hay que hacer una cosa preciosísima, hay que hacer lo que quiere el director. El director en un momento determinado quería una cosa oscura, quería una cosa verista, aunque tiene muchas concesiones teatrales. No está ubicada en 1500 y pico. O sea, me parece que la obra está en 1400 y pico, a principios del siglo XV, y nosotros lo hemos hecho anterior, 1100 y pico. Pues porque nos venía bien de repente un estocaje que hablando con Humberto Cornejo, que tenía en la nave, y dice, bueno, pues si utilizamos las dalmáticas estas,
y ya tenemos un bloque azul, pues para los del Conde de Luna, pues ya puedes empezar a trabajar luego en contraposición con los gitanos y el ejército de Manrico, por así decirlo, que son todos los cueros, los rojos, los granates, que un poco nos recuerdan pues a la fragua, es un poco por esa, y luego pues el azul, pues para la gente del otro lado. Pero vamos, que no es trabajo de un día, de decir, son muchas reuniones. Luego es muy importante cuando trabajas con cantantes que ellos se sientan cómodos, porque por mucho que tú digas, ay, te voy a poner esto que estás divino y vas a estar fenomenal, pues no. Porque luego no nos olvidemos que hay que acercarse a este tipo de proyectos con humildad, porque ellos tienen que cantar, o sea, tienen que cantar, tienen que sentirse bien, tienen que estar en personaje y muchas veces, por mucho que te empeñes, pues dices, mira, yo con esto no puedo respirar, está demasiado encorsetado, o es demasiado peso, o no me siento cómoda con el tocado, mil cosas. O sea, que no es el mío concierto. O sea, esto es una cosa que es un trabajo de equipo y que el diseñador de vestuario sí es muy importante porque a nivel visual, pues claro, es el vestuario. Pero tienes que trabajar en perfecta comunión y con mucha complicidad con el director de escena, con el iluminador y con el escenógrafo. Porque si cada uno trabaja por su lado, esto es un desastre. Bueno, pues seguro que no lo va a ser, porque creo que aquí hay un trabajo que se ve. Y nada, pues muchas gracias por todas las pistas que nos has dado en cuanto al vestuario y vamos a seguir viendo lo que hay por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con Carolina Moncada, que es un poco la metadirectora de todo, porque es la regidora, ¿cómo me has dicho? La ayudante de dirección, y es la que se ocupa de integrar, ¿no?, todo lo que está ocurriendo, la parte musical, la parte escénica, y encima adaptarlo al medio en el que se encuentra, que es en cada caso, cada teatro. Cuéntanos un poco, en el caso en el que estamos aquí en Ciudad Real, pues con qué problemas o con qué ventajas o cuáles son las circunstancias con las que te encuentras. Pues la verdad es que venir a Ciudad Real siempre está muy bien, pero siempre nos encontramos con el mismo problema. Esta producción se hizo en el Auditorio Fibes de Sevilla, que es un auditorio muchísimo más grande. Entonces hemos tenido que adaptarlo todo al espacio que tenemos. Y bueno, no sé si luego podréis verlo, la escenografía consta de 2 carras y aquí solo nos cabe una. Va a quedar el espectáculo precioso, pero claro, hemos tenido que modificar los movimientos y las entradas de los actores y tal para poder adaptarnos, pero bueno, ha funcionado muy bien y nada, espero que salga estupendamente. Y en cuanto a una obra como esta, como El Trovador de Verdi, la regidora, ¿con qué problemas o con qué retos se encuentra? Bueno, el principal reto es musical para los cantantes, pero nosotros, los que estamos detrás, también tenemos muchos retos. La regidora lo que hace es coordinar en el escenario. Yo coordino a los técnicos, o sea, en el espectáculo se ven cosas que suben y que bajan, carras que se mueven, un montón de efectos también de luces, y todo eso lo coordino yo. Yo estoy con los cascos puestos y tengo al de luces en cabina, al de proyecciones, y en los laterales tengo a mis técnicos. Entonces yo sigo la partitura, que la tengo pintadísima y preciosa con un montón de indicaciones, y voy siguiendo la parte musical y voy dando entrada a los actores, dando órdenes a los técnicos, que suben, que bajan, que entran, que cambian. Y eso es, yo soy la que coordina un poco la parte técnica para que luego se vea bonito en el escenario. O sea, concentración absoluta durante 2 o 3 horas. Pues nada, que sea un éxito la noche de hoy y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. 2. Lo más legato posible, lo más limpio posible. Está demasiado taca, 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 taca. Más legato posible en piano. Sí.
mi tempo. Tan, ta, tan, ta, tan. Esto que tenemos aquí es una carra, que es la parte fundamental de la escenografía. Dependiendo de cómo se ponga la carra, cómo se quede en la escena, porque pueden girar, estamos en una ubicación o estamos en otra. Entonces, ahora mismo la veis y está cubierta con un panel que simula piedra. Por este lado simula piedra un poco agreste y por el otro lado simula piedra ordenada como de edificación, de castillo. Entonces, en la segunda parte, la carra juega de otra manera. Ya no tiene la cobertura de piedras y aparece su material original, que es la reja. Y se utiliza también en la escenografía y en la escena como tal material. Luego, aparte, tenemos en el telar, no sé si lo veis, ahora mismo podéis ver una reja que cae. Aparte, también tenemos unos pendones y luego una cruz muy grande que tenemos aquí colgada, que también juega en la escena porque estamos en ubicaciones distintas. Pues una es una cárcel, otra es un palacio, otra es un convento y, bueno, pues tenemos más elementos sobre el suelo. Jugamos también con fuego, hacemos una hoguera en los gitanos y tenemos elementos que entran y que salen. Esas cosas. Pues apasionante tu trabajo, ¿eh? Muchas gracias otra vez. A vosotros, a vosotros. Tenemos que preguntar a la figura fundamental también en una producción, el productor. Que es el que se arriesga con la obra. En este caso tenemos a Manuel Portero, que es uno de los responsables de la compañía Telón de Albacete y es la que ha puesto en escena este trovador. Bueno, yo creo que la pregunta obligada, primero, ¿por qué el trovador? Y segundo, en los tiempos en los que estamos, ¿cómo meterse en una obra de envergadura como es una ópera? Empiezo por la segunda pregunta, se lo desaconsejo a cualquiera, porque en los tiempos en los que estamos es muy complicado emprender la producción de espectáculos de gran envergadura. Esta es una producción de gran formato, con una complejidad de cantantes, orquesta, coro muy alta y con unos medios también muy complejos y de mucha envergadura que hacen que moverla sea complicado. En otros tiempos, con más recursos económicos, con los teatros más sueltos, hablando de dinero, se podría hacer mejor y hoy en día nos encontramos con muchas dificultades. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas bien, unas producciones muy serias y en esa línea llevamos trabajando ya varios años, creo que nos mantenemos y esperamos que cuando la crisis vaya remitiendo pues podamos estar ahí, ¿no? Y bueno, pues en eso consiste nuestro trabajo. ¿Por qué el trovador? Porque este año es el año del bicentenario del nacimiento de Verdi, pero también es el año del bicentenario de Antonio García Gutiérrez, que es el autor de la obra original El Trovador, autor español de Chiclana, donde hemos representado también esta ópera este verano en conmemoración del aniversario de García Gutiérrez y de Verdi, y porque es una de las grandes óperas de Verdi que menos se hace precisamente en teatros donde no hay una producción de ópera propia y estable, porque es una ópera muy costosa. La Traviata y Rigoletto se hacen más, El Trovador se hace menos y como era un título menos tocado, pues nos animamos a ello. Y desde tu óptica castellano-manchega, ¿cuál es la aceptación, cuál es la respuesta del público ante un género como este, que a veces pues le considera elitista, ¿no? Pero que luego llena los teatros? Y bueno, pues ¿cuál es tu experiencia en nuestra región? Mi experiencia es justamente la que tú comentas. La ópera no tiene por qué ser elitista, los precios de la ópera son los mismos que los del teatro o la zarzuela o un musical. La ópera es más barata que un musical de la Gran Vía en Madrid, la ópera es bastante más barata que el fútbol. Sigo sin entender eso del elitismo. Elitismo porque es un género que hay que conocerlo un poco para acercarse a él. Bueno, eso quizás, pero también lo es la danza contemporánea y nadie la tacha de elitista, o también es la música medieval y nadie jamás se le ocurre tacharla de elitista. Por precio, desde luego, que alguien compare las entradas del Teatro Real con las del Bernabéu se llevará un gran susto y un gran chasco. Y el público va, el público, digamos, fuera de esos grandes teatros de las principales capitales, o sea, en provincias, el público va a la ópera más que al teatro o más que a la danza o más que a otros géneros. Por lo tanto, creo que está resistiendo, la ópera está resistiendo el envite, sí.
Pues nada, muchas gracias y enhorabuena, y gracias a los que somos amantes de la música por el esfuerzo que hacéis por traernos en vivo y en directo producciones de tan alto nivel con este tipo de repertorio. Hoy en día es una heroicidad, te lo garantizo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.